Saturnino Herrán, Arte e Identidad. Una serie de cápsulas que presentarán diversas miradas en torno al legado del artista, organizadas en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán y alumnas de The School of the Art Institute of Chicago. Participan historiadores del arte, académicos y curadores, que buscan reflexionar en torno a la vida y obra del pintor, así como su conexión con nuestra actualidad. ¿Qué tal? Soy Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston, también miembro corresponsal de la Academia de la Historia de México y ahora profesor emérito de Boston University. Y quisiera platicar ahora de la búsqueda por la identidad, por lo que significa ser mexicanos, de tres amigos que eran también extraordinarios artistas. Uno era un poeta, Ramón López Velarde; el otro era un músico, Manuel M. Ponce; y el tercero, un artista plástico, Saturnino Herrán. Lo interesante es que los tres veían con recelo lo que sucedía en la Ciudad de México. Es un nacionalismo que busca sus raíces en lo provinciano, en la añoranza, en ese territorio lleno de minas, lleno de vides, lleno de desiertos, que va entre Aguascalientes, Zacatecas y un poco San Luis Potosí y los estados vecinos, donde nacieron estos grandes artistas que se reunían precisamente en Aguascalientes para hablar de lo que significaba la nación mexicana. Siempre ha habido una lucha por definir una nación, por distinguir lo que es una nación de lo que es una patria. La misma Constitución habla en varios artículos de la nación mexicana. Sin embargo, pocas veces habla de patria, salvo, por ejemplo, cuando habla de la traición a la patria, que merece la pena de muerte. Y así vemos que, obviamente, después de la consumación de la independencia en 1821, ha habido una serie de conflictos, guerras, discusiones entre los historiadores para definir qué significaba ser mexicano. Pero esto no es algo que compete solamente a los historiadores, también compete desde luego a los políticos y por supuesto a los artistas. Uno de los primeros en escribir un compendio de historia de México por allá de 1870 fue precisamente Manuel Paino, el escritor que hizo Los bandidos de Río Frío, y que escribió este libro como un catecismo, así con preguntas y respuestas para que los niños se lo aprendieran de memoria. Así que él no tenía demasiada simpatía por los indígenas del siglo XIX. Imagínense, decía que eran rastros degradados de las civilizaciones prehispánicas, algo que lo hubiera metido en grandes problemas en estos días. Pero tampoco era Manuel Paino muy parcial hacia los españoles, pues en ese compendio de historia de 1870 combatía mucho la crueldad de los españoles. Para él realmente la historia de México tenía que estar ubicada en esa época que va de la caída de Santana, la época de la Reforma, a su tiempo en el siglo XIX. Y es lo mismo que van a buscar otras naciones, una identidad nacional que una a todo el país, a todo el territorio,
es algo que buscó el mismo Iturbide y que obviamente vemos presente y con éxito en la Unión Americana y que va a ser de una forma o de otra emulado por Alemania primero y años después por Italia y otros países europeos. Ya para 1916, el gran antropólogo y arqueólogo, realmente arquitecto de la identidad mexicana de su época, Manuel Gamio, lo plasma en su libro Forjando Patria. Pero vayamos a la época de estos grandes amigos. Además, bueno, Saturnino Herrán nació un 9 de julio, así es que fecha muy cercana a la que estamos viviendo ahora, pero en 1887, y lamentablemente solo vivió 31 años. Murió el 8 de octubre de 1918. Ramón López Velarde nació un año después, 11 meses después, el 15 de junio de 1888. Saturnino Herrán en Aguascalientes y Ramón López Velarde en Zacatecas. Y él iba a fallecer el 19 de junio, 4 días después de su cumpleaños, de 1921. Y el tercer amigo era el compositor Manuel M. Ponce. Y Manuel M. Ponce, la verdad, no nació en Aguascalientes, nació muy cerca, en Fresnillo, Zacatecas, pero casi desde las primeras semanas de su vida se trasladó a Aguascalientes, donde vivió hasta los 15 años. Él nació en 1882 y él sí tuvo una vida más larga, falleció en 1948. Manuel M. Ponce trató de ingresar al Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, tomó clases de piano ahí con un profesor español muy renombrado, pero no fue aceptado porque ya era demasiado grande. Estaba en compañía de muchos compositores interesantes como el mismo Verdi, que no fue aceptado en el Conservatorio de Milán, que ahora se llama Conservatorio Verdi, y obviamente Manuel M. Ponce habría de ser una de las figuras claves del nacionalismo. Entonces, ¿qué tienen de común estos tres amigos que se reunían en los jardines de Aguascalientes, que seguramente disfrutaban de las fiestas inolvidables que hasta ahora se celebran en Aguascalientes? Pues buscar una idea de la patria distinta a esos patrones acartonados que veíamos y leíamos en otras obras del siglo XIX. Sobre todo una identidad que no tiene que pasar por la Ciudad de México. Una identidad que es acendradamente, sobre todo en el caso de López Velarde, católica, y que explora muchos puntos de las zonas luminosas y oscuras de nuestra imaginación y de nuestros sueños, sobre todo en el caso de Saturnino Herrán, y que busca en lo popular, no necesariamente en lo prehispánico, ni tampoco en lo español, sino en esa música de la, como se le llamaba entonces, de la provincia, lo más acendrado del espíritu que va a forjar esa patria mexicana antes del nacionalismo, que iba a tener esas grandes figuras después de la Revolución, precisamente en la obra de los grandes muralistas, Orozco, Rivera, Siqueiros, y de los grandes compositores contemporáneos, principalmente Silvestre Revueltas, Carlos Chávez e indudablemente José Pablo Moncayo, autor de El Huapango, que bueno, parece ser nuestro segundo himno nacional. Himno nacional. ¿Saben ustedes
que el himno nacional de Estados Unidos no se volvió oficial sino hasta 1930. Y el himno nacional mexicano, que fue, como sabemos, escrito por un poeta mexicano, pero musicalizado por un compositor español, fue resultado de un concurso que se realizó en 1853, convocado precisamente por Santana. Pues podemos ver que ese siglo XIX estaba lleno de sombras. Era un siglo que vivió la pérdida de nuestros territorios, pero también Santana logró que la región del Soconusco, que era parte de Guatemala, se volviera parte de México, usando un poco el mismo modelo de ser el vecino militarmente más poderoso y tomar un territorio del sur. Entonces había esa gran discusión sobre qué significaba ser mexicano. Y esto fue apoyado por el gran arquitecto de las ideas de aquella época sobre la identidad, José Vasconcelos, quien fue secretario de Educación, que fue rector de la Universidad Nacional y que precisamente fue quien buscó en la obra de los muralistas y apoyando programas de divulgación cultural, le llamaríamos ahora. Él era un gran melómano, le encantaba la música de Beethoven, pero también apoyó la música de un muy joven Carlos Chávez y los intentos de Julián Carrillo por divulgar la obra de este gran compositor alemán. Es más, la última esposa de Vasconcelos fue una gran pianista, pero en una de las reuniones que tuvo con Álvaro Obregón, que era un presidente que venía del norte, que tenía una gran mano izquierda, aunque después iba a perder un brazo en una batalla, y ahí tenemos en el sur de la Ciudad de México ese monumento a Álvaro Obregón, que después iba también a ser asesinado por una facción religiosa extremista. Tenía una memoria extraordinaria. Fíjense, escuchó una vez Suave Patria, y por cierto les recomiendo que la lean y sobre todo que la escuchen. En Descarga Cultura del UNAM hay una estupenda lectura de Alejandro Aura de Suave Patria. Después de escucharla una vez, y eso es algo que a los niños de los años 50 nos obligaban a aprender de memoria. Yo casi no me acuerdo, pero Obregón de una vez se la aprendió de memoria, la declamó, y entonces Vasconcelos iba a usar este interés del señor presidente por la poesía de López Velarde para difundirla y hacer publicaciones, y ya como secretario de Educación que este himno a la nación, que rechaza mucho del modernismo, aunque al mismo tiempo está muy consciente de lo que es el estilo modernista dentro de la poesía, iba a ser distribuida al mayor número de niños y jóvenes de México. Lo mismo vemos en la pintura de Saturnino Herrán. La pintura de Saturnino Herrán muchas veces resulta reveladora porque nos presenta ya figuras de indígenas, no con cuerpos de dioses griegos, como esas estatuas de bronce que vemos en las obras de una generación anterior, como la estatua de Cuauhtémoc o los famosísimos indios verdes, sino unas figuras de indios mexicanos que se ven como indios mexicanos,
pero que además tienen unas poses totalmente dramáticas, con una clara lectura erótica, donde va a utilizar también a figuras de dioses prehispánicos, donde va a narrar historias como en su famoso cuadro La leyenda de los volcanes, la historia del Iztaccíhuatl, que después iba a dar por resultado, décadas después, toda esta visión de los cromos, de los calendarios de el maestro Helguera, que iban a ser infaltables en todos las tienditas y en todas las casas mexicanas. Y esa es también la música de Manuel M. Ponce, que resuena en el piano, en la guitarra, en sus canciones, en sus obras orquestales, como una nostalgia de un México perdido, una nostalgia de una inocencia perdida. Obviamente esto también lo vemos con claridad en la poesía de Ramón López Velarde. Él siempre tuvo un amor por una mujer inalcanzable, mayor que él, y que iba a morir en una forma temprana, fue en Santa, y eso lo vemos en Suave Patria repetido como una lucha interna entre lo que es su voluptuosidad, su ojo lleno de atención al erotismo del cuerpo humano, masculino y femenino, y muchas veces casi podemos leer, según muchos críticos, una fluidez que estaría más de moda en el siglo XXI que entonces en su mirada, y también ese sincretismo de los dioses de los antepasados indígenas y las ideas y formas de la religiosidad cristiana. Va a hacer un recorrido López Velarde y no va a encontrar ningún héroe en la historia de México. Por supuesto, no Santana, por supuesto, no Benito Juárez, que él como cristiano devoto lo veía con dudas, menos Iturbide, menos el cura Hidalgo, sino solamente Cuauhtémoc, el único héroe digno de esta nación, de corazón puro, luchando entre lo sacro y la guerra, luchando una batalla que sabía de antemano que era imposible de ganar. Y así vamos teniendo una construcción nostálgica, distinta de esa historia de logros y de éxitos que leemos en otros libros de historia. Y esta historia, encarnada en el poema inolvidable de López Velarde, lo vemos también en la obra increíblemente brillante, virtuosística, de un dibujo absolutamente inédito, visionario de Saturnino Herrán, y en la música de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce era realmente un músico de un talento increíble, que podría sonar francés e impresionista, podía sonar mexicano y nacionalista, podía sonar español, como amigo de Andrés Segovia, el gran guitarrista de aquella época. Escribió muchas obras en estilo renacentista y barroco que mucha gente pensaba que realmente eran obras originales del barroco, y en el caso de Ponce no fue sino hasta muchos años después que realmente se hizo público que eran de su propia composición. O sea, un futuro para México que no negaba el pasado y que construía sobre
todas las raíces, todas las complejidades, todas las luchas internas que hasta ahora tenemos los mexicanos. Les recomiendo que vean la obra de Saturnino Herrán con mucho detenimiento, que escuchen la música de Manuel M. Ponce y, por supuesto, que lean y a lo mejor que se aprendan de memoria algunos versos de Suave Patria. Muchas gracias.